Hola, soy el profesor Asael Flores Gutiérrez, maestro de español, y en esta ocasión vamos a revisar la práctica social del lenguaje, que es lectura, escritura y escenificación de obras teatrales. Como puedes tú observar en la presentación que estoy realizando, los aprendizajes esperados son: analiza la trama de un texto narrativo y selecciona los elementos indispensables para conservar la historia, acontecimientos, espacios y personajes. En pocas palabras, lo que vamos a estar leyendo, revisando, comentando a lo largo de estos minutos es acerca de obras dramáticas, o también conocidas como obras teatrales. Y déjame recordar que una obra de teatro es una forma literaria constituida por diálogos entre personajes y con un cierto orden. Espero que alguna ocasión hayas tenido la oportunidad de apreciar una de ellas. Pudo haber sido en tu propia escuela o tal vez en una sala de teatro donde apreciaste este tipo de escenificaciones. Y bueno, vamos a ver los elementos que nos pueden llamar la atención en una obra teatral. Y tú puedes apreciar aquí que principalmente están en tres partes. La primera de ellas, diálogos o monólogos. Ahora, ¿qué son los diálogos o qué son los monólogos? Podemos leer que son intervenciones de los personajes en prosa o verso. Cuando un personaje solo hace una reflexión en voz alta, hablamos de monólogo. Entonces, para que nos quede claro, cuando en una obra de teatro la leemos, vamos a encontrar los personajes y frente a ellos encontraremos esos diálogos o ese monólogo en su intervención en esta obra dramática u obra teatral. Por otro lado, encontramos las acotaciones, que estoy seguro que las recuerdas perfectamente. Pero para que podamos retomar, dice así: las acotaciones son aclaraciones del autor sobre el vestuario, los decorados, los movimientos. Y por lo regular, tú debes saber que las acotaciones aparecen entre signos que los recuerdas muy bien, que son los paréntesis. Y ahí vamos a notar entonces nosotros que vamos a leer el tipo de vestuario, la forma de actuar, la forma de entrar, en fin, una serie de indicaciones que vienen a ser las acotaciones. Por último, la otra parte son los actos. Y podemos leer que los actos son cada una de las partes en las que se divide la obra. Cada acto está formado por varias escenas. Déjame recordarte que hay obras de teatro que solamente tienen un solo acto. Y no por ello son obras cortas o breves, son extensas. Pero hay en cambio obras teatrales que tienen 2, 3 o más actos. Y estos actos van a estar conformados por escenas. Así que las tres partes que hemos considerado en esta ocasión en una obra de teatro son los diálogos o monólogos, las acotaciones y los actos. Muy bien, para continuar con este tema, déjame señalarte qué actividad se está sugiriendo para que tú allí en tu casa, con tu familia, con tus hermanos, con tus padres, puedas desarrollar. Y déjame decirte que puede ser algo muy interesante, porque vamos a representar, vamos a actuar algún personaje de determinada obra de teatro. Fíjate bien,
te propongo que primero selecciones una obra de teatro para leer en casa. Ahí sentado en la sala con tu mamá, con tu papá, tus hermanos, buscas obras de teatro y entre muchas que puedas encontrar, seleccionas una de ellas. Y una vez que la has seleccionado y la hayas leído, vas a apoyarte en las siguientes preguntas para que de tal manera entonces se pueda trabajar en esto. Muy bien, como te decía, vamos a apoyarnos en las siguientes preguntas de esa obra de teatro que tú seleccionaste, junto con tu familia, obviamente. La primera pregunta: ¿cómo se marca la intervención de los personajes? Esa es la primera pregunta que vamos a considerar. Tenemos que observar con mucho cuidado cada intervención de cada uno de los personajes que intervienen en esta obra de teatro. Segunda pregunta: ¿qué tipo de indicaciones se dan con las acotaciones? ¿Por qué? Esto va a ser muy importante porque ahí te va a señalar el énfasis que puedas darle a tu diálogo o alguna observación que tienes que considerar al momento de estar leyendo esa parte de ese personaje. Otra pregunta, la tercera: ¿qué historia se cuenta? Cada obra de teatro es una historia. Entonces, tú tienes que, al momento de leer, percibir, darte cuenta qué historia está contándonos a través de los diálogos de los personajes. Ahora, la siguiente pregunta me indica en qué tiempo y lugar ocurre. En un tiempo determinado, en un lugar determinado, lo voy a detectar, lo voy a entender, lo voy a comprender al momento de hacer esa lectura de esa obra dramática. Por otro lado, ¿quiénes y cómo son los personajes? Si es una obra que tiene dos personajes, pues voy a ver cómo es uno, cómo es el otro. Pero si es una obra donde hay varios personajes, me voy a dar cuenta de sus características, de su forma de ser al momento de estar leyendo sus diálogos. Siguiente pregunta: ¿la obra está dividida en partes? ¿En cuáles? Y es lo que te decía, en esos elementos, en actos, en escenas, en cuadros. Entonces, al momento de que tú leas junto con tu familia esa obra, te vas a dar cuenta de cuántos actos tiene la misma, de cuántas escenas. Y la última pregunta: ¿en qué basó su división el autor? Tiempo, lugares, etc. De una manera vas a darte cuenta a responder esta pregunta. Es una pregunta que necesita haber sido leída la obra para percibir lo que el autor ha provocado en esta obra de teatro. Muy bien, la siguiente diapositiva me va a indicar un poco más de esta actividad. Fíjate bien lo que dice. Dice: actividad, desarrollo. Busquen una historia para adaptarla a escena. Pueden retomar un cuento, una noticia, una experiencia personal. Si no encontraste una obra de teatro, pudo haber sido un cuento, pudo haber sido una noticia. Y ese tipo de texto también puede ayudarte para generar una obra de teatro, para que tú representes ese cuento o para que tú representes esa noticia. Otra actividad: elaboren una ficha sobre la historia que eligieron, tomando en cuenta los siguientes aspectos. Y fíjate muy bien, ahí puedes tú observarlos perfectamente. La historia, ¿qué historia te está describiendo esta obra que tú estás armando? ¿Cuáles son sus personajes? Anota cada uno de ellos. Lugar y tiempo. ¿En qué lugar se desarrolla la obra? Puede ser en una casa, puede ser en el parque, en la escuela, en una ciudad, en el campo, en fin. Y el tiempo. Hay obras que pueden ser divididas en varios días o semanas, pero la obra que tú tienes puede ser que solamente sea en un solo día, en un solo momento. Otra cosa más, el planteamiento. ¿Qué
¿qué tipo de problemática presenta? ¿Cuál es el planteamiento de esta obra? Tiene un propósito, tiene un objetivo que quiere transmitirse. Ahora, el desarrollo. Pues el desarrollo es la obra en sí de manera general. Su principio, su inicio, el desarrollo y el desenlace, que sería el último elemento. ¿En qué terminó la obra? ¿Cuál fue el final? ¿Qué pasó con ese personaje que en un inicio era de una forma y en el desarrollo empezó a haber una serie de cambios? Bueno, ¿y cómo terminó? Ese es el desenlace, el final de la obra de teatro. Por último, para concluir con esta obra en la cual tú trabajaste junto con tu familia, son las actividades de cierre. Primero, redacten su obra de teatro apoyándose en la ficha realizada. Para eso te va a servir la ficha que tú vas a elaborar. Y el punto final, y es el interesante, porque va a ser tu trabajo representado junto con tu familia. Fíjate bien lo que dice: representen en familia la obra que escribieron. Ese cuento, esa noticia o esa obra que ya encontraron, la van a representar, la van a actuar, cada quien haciendo el personaje que le ha sido asignado, y de esa manera va a ser una obra ya actuada, una obra representada, una obra de teatro, que ese es el propósito de esta actividad. Así que te invito a que te entusiasmes y busques esa obra o busques ese cuento, o es más, tú puedes inventarla y de esa forma escribirla, redactarla y luego representarla como familia para que pueda ser apreciada por todos. Muchas gracias por tu atención. Aquí me despido. Espero que hagas esta actividad.